Muy buenos días, tardes o noches. Depende de lo que lo esté viendo, así que usted disculpará mi respeto. No estoy acostumbrado a esto, como ya sabrá. Los que lo vieron que tengo otra saga en la cual, como verán, no soy muy asiduo a las cámaras ni a hablar en público, y de hecho ni siquiera hablar. Entonces me perdonará si mi manera de explicar es un poco pobre y si normalmente, como será obvio, cometeré muchos errores. Y posiblemente cuando los vea en un futuro lo borre y lo vuelva a hacer porque soy un poco perfeccionista. Ya he hecho esto más de una vez, aunque no parezca. Y los que ya lo han visto, que creo que no lo hayan visto, y gracias a Dios si no lo han visto no pierdan su tiempo en eso, hice una saga sobre cálculo integral, en donde sobre todo lo que intenté fue expresar, en primer lugar, lo que intenté fue hacer una revisión de la diferenciación, de la derivada, y cómo esta era una contrapropuesta, una contraposición a la integral, a la antiderivada, y en muchos casos puede que se haya entendido de alguna manera que la integración es lo contrario a la diferenciación. Sin embargo, en la matemática hablar de opuestos es mucho más complejo de lo cual nosotros creemos. De hecho, estaríamos hablando más bien de que la integración es un complemento a la interpretación y el análisis que podemos encontrar de los fenómenos en el cálculo. Es más bien esa expresión que vamos a utilizar. En ese momento, obviamente hice una introducción breve a la diferenciación, expliqué cómo era la integral, los métodos de integración sobre todo, y básicamente lo que hice fue llevar paso a paso los ejercicios de un ejercicio de cada tema, en donde lo fui explicando y tomando algunas leyes que podrían ser importantes a la hora de ejercerlo, como la ley de la potenciación y otras normas que muchas veces se nos olvidan a la hora de trabajar en el cálculo integral. En este caso, no será tan parecido. En este momento vamos a hacer un video, básicamente, muchos videos, es una saga gigante, de lo que es el cálculo multivariado, lo que significa, algunas veces se llama cálculo vectorial, cálculo multivariado, cálculo de redes y coordenadas, depende mucho cómo te lo estén mostrando. Y precisamente, más bien en esta, a diferencia de la anterior, no quiero hacer un procedimiento paso a paso de cada ejercicio, aunque en los apuntes, como verán, habrán ejercicios de muestra y hay ejercicios que, como ves en la lista en este momento, están predominados a la explicación, pero no me centraré tanto en ello. Lo que yo realmente quiero hacer es dar una idea general de lo que es el cálculo multivariado y lo que realmente lo diferencia o la entidad que tiene diferencial al cálculo. Pero lo mismo tengo que ser claro, esto se divide en dos grandes partes. Por un lado es vectores y matrices, que se divide en una parte A, que son vectores determinantes y planos, que será nuestra primera parte. Segunda parte, matrices y sistemas de ecuaciones. Tercera parte, ecuaciones paramétricas para curvas. Después de esto nos iremos a las derivadas parciales. Dirán, esto se ve mucho más corto. Sí, es mucho más corto, pero es mucho más amplio de lo que parece. Y así que no se confíen en esto puede ser serio. Porque la parte A es las funciones de dos variables, aproximación tangencial y optimización. Disculparán, me trabo, soy tonto. Parte 2 o B, regla la cadena, gradiente y derivadas direccionales. Y al final, multiplicadores de Lagrange y diferenciales restringidos. Mi primer consejo en esto, haré una disertación primero, ¿qué es el cálculo? Bueno, en ese sentido tenemos que entender que el cálculo tiene dos visiones. ¿El cálculo qué es? El cálculo tiene orígenes desde, por ejemplo, lo que uno llamaría el Imperio Andalusí en Granada y otras zonas geográficas, pero centremos en el eurocentrismo y hablemos más bien de la concepción europea y occidental que tenemos del cálculo, las matemáticas en general, que puede que tenga algunas diferencias bastante sustanciales en tanto a la teoría y la notación, y de hecho hasta algunas utilidades que vemos en la manera de expresarnos los fenómenos naturales, a por ejemplo las matemáticas orientales de los árabes, de la cultura africana, de China, por ejemplo, que es la otra gran escuela de matemáticas junto con la India. Entonces pues tendrá diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir exactamente? El cálculo, sus fundamentos en nosotros nacen en Isaac Newton, y se creó no para hacer una parte de la matemática, no para hacer una cantidad de números y expresiones y fórmulas que de alguna manera intentan expresar un campo
o expresar por medio de un campo, de un mapa cartesiano, que he escuchado mucho que esto sucede, o en un mapa cartesiano, una figura o una parte para esta misma. O sea, me refiero, en el plano cartesiano hay una composición y esto se supone que es esta brecha y esto es lo que toma el cálculo. Toda esta parte que está dentro es lo que es el cálculo, que lo que básicamente es llenar variables posibles, llenar espacios y ser capaz de calcularlos. No, el cálculo no nació con esta función. Esta es una manera, sobre todo, de la visión del cálculo aplicado. La visión real del cálculo es de funcionar como un lenguaje que sea capaz de expresar de manera universal los diferentes áreas que las matemáticas pueden expresar. ¿Esto qué quiero decir? Que el cálculo es básicamente el idioma, si lo quieren ver de esa manera, el lenguaje por el cual las matemáticas, como la física, la ingeniería, la química, las matemáticas informáticas, la informática en sí mismo, la estadística y demás, son capaces de expresarse. O sea, en sí mismo, ¿qué significa esto? Que el cálculo es un idioma, ¿sí? Lo que muchas veces se ve, sobre todo en las áreas de lo que es la ingeniería, vemos un cálculo aplicado, que es un cálculo enfocado precisamente en la disertación de los espacios, de las figuras, de los puntos críticos. Es un análisis muy sustancial, para que es bastante bueno, pero sigue siendo deficiente en la hora teórica. Y digamos que sobre todo nos centramos en la área geométrica para entender y expresar precisamente el cálculo. Pero creo que se vea que el cálculo en sí mismo es un idioma racional por el cual nosotros podemos expresar estas ideas. Y esto, un ejemplo básico de estos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pueden calcular la velocidad de un objeto que va en movimiento a una velocidad de 33 kilómetros por metros por segundo al cuadrado. Pueden hacerlo por medio de la física y la mecánica clásica, claro, lo pueden hacer, pero también lo pueden hacer por medio del cálculo. O si quieren hacer un proceso estadístico, por ejemplo, de una variable en la cual hayan 500 posibles combinatorias, también lo pueden expresar por medio del cálculo. Y de hecho, en muchos casos el cálculo es necesario para ser capaz de explicar estos fenómenos y hacer las ecuaciones y las disertaciones necesarias para que nuestra operación tenga lógica y tenga un fundamento. Lo que yo quiero decir con esto al final es que el cálculo es mucho más de lo que nosotros simplemente vemos a plena vista. El cálculo es un lenguaje útil, es capaz de expresar el universo y sus fenómenos. Para eso fue creado el cálculo. Y ese fue el fundamento del cálculo. Y los fundamentos al final del cálculo fueron desarrollados en una medida muy interesante por Isaac Newton. Y se fueron modernizando y fueron tomando diferentes personajes importantes y fueron añadiéndose cosas muy complejas que fueron desarrollándose a medida de las disertaciones del momento de la gloria de la matemática, que fue a mediados del siglo XVII hasta finales de lo que nos llamaríamos el siglo XIX, como por ejemplo marcando una gran importancia la teoría de los conjuntos al final de esta y marcando una nueva era con la informática, por ejemplo, ya tomándola como una maquinaria funcional y como una rama de la ciencia exacta, pero también de la aplicada, que tiene otras funciones muy interesantes. La matemática es hermosa, abruma, sí, es compleja, sí, pero creo que lo más importante que tenemos que entender, sobre todo los que somos del campo de la informática, como se note soy un ingeniero informático, bueno, de sistemas, ¿no? Depende, Latinoamérica, ¿no? Básicamente tomaron un nombre para darnos hacer un popurrí de ramas tecnológicas, pero funciona bien, es divertido. Pero fuera de esto, no solamente para la ingeniería, sino también para las ciencias en general, y es que las matemáticas, el lenguaje por medio de nosotros nos podemos comunicar y expresar de manera lógica. La matemática es la mayor demostración que tenemos como seres racionales de poder expresar lo que las palabras no son capaces de llegar. Así que la manera más fácil para alguien, por ejemplo, si es muy poético en su vida, es entender que la matemática es un lenguaje que también puede expresar cosas hermosas. Y el cálculo hace que esto sea posible. Entonces, yo solo digo lo siguiente. En cada partición que vamos a hacer, en la medida de lo posible, me voy a demorar 30 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que será 30 minutos aquí, 30, perdonen mi letra, verán que soy un desastre en general igual, 30 aquí y 30 aquí. Eso no va a cambiar. Intentaré que sea corto porque sé que la atención ya en sí mismo es corta y porque al final mi misión no es ser demasiado específico con la terminología y lo demás. Lo que quiero es sobre todo que tenga una concepción general de qué es el cálculo multivariado y al mismo tiempo sus funciones dentro de lo que es la matemática y la ingeniería, que es la rama que yo estoy en este momento estudiando. Entonces, en la medida de la lógica, obviamente, las anotaciones están aquí, tal vez las publique, si no las publico me recordarán que nadie lo verá, así que gracias, gracias por no decirme porque después me aburriré de publicarlo, pero quiero que entiendan que en la matemática lo mejor que podemos hacer nosotros es que no nos den las respuestas. Lo mejor que podemos hacer más que seguir hacer un ejercicio y un procedimiento largo y extenso es aprenderse los conceptos teóricos. Si eres capaz de discernir una fórmula, eres capaz de entender qué significa esta fórmula y al mismo tiempo cómo funciona, cuál es su lógica, los conceptos que la derivan, que la crean, que la constituyen, puedes disfrutar de la matemática. Puedes hacer el ejercicio. Puedes empezar a tomarle lógica al ejercicio y darle un resultado. No importa cuántas veces te equivoques. Un ejemplo básico es básicamente el 2 más 2. ¿Cuánto da 2 más 2? Sabemos que por lógica la sumatoria de 2 unidades más 2 unidades debe ser correspondida a 4 unidades. Esto obviamente hablando desde los números naturales y desde pues, la lógica contable, ¿no? De lo contable. Pero al mismo tiempo sabemos qué significa eso. Significa que 2 unidades de cualquier cantidad, objeto, vacío, infinitos, al final, como son 2, más otros 2 de su misma variable, de su mismo conjunto, variable, conjunto, como quieran verlo, da igual a 4. Y es una disertación compleja y tendrá sus dificultades en muchos momentos, pero por eso yo no planteo hacer los ejercicios, planteo en dar algunos conceptos importantes, importantes a la hora del análisis del cálculo multivariado en estos temas específicos y cómo pueden sustentarse, cómo pueden acoplarse. Y ustedes por medio de, por ejemplo, los apuntes que tengo aquí, que los voy a publicar, lo prometo, tengo recordatorio en mi celular, pueden revisar los ejercicios o a medida del video pueden revisar los ejercicios, los ejemplos que tengo y pueden hacerlos. Les recomiendo lo siguiente: a la hora que lleguemos al ejercicio que se vaya a hacer, pausen el video y hagan el ejercicio. Y si no logran hacerlo, escriban el procedimiento que tengo. No importa. Pero entonces hagan algo que al menos a mí me funciona y es: escriban qué está pasando en cada momento del procedimiento. Escriban qué está pasando. No importa si es muy redundante, no importa si se llena una hoja completa, no le tengan miedo a eso. La matemática no es solo números. Las matemáticas al final son conceptos teóricos también. Van a haber muchísimas hojas de solo letras y deben empezar a acostumbrarse a eso también, porque eso es utilizar y entender la matemática teórica, no solamente la matemática práctica, ¿no? Al final siento que un buen ingeniero debe ser una persona que sepa y se instruya por la aplicación de las matemáticas y de las ciencias para sus objetivos diferenciales, ¿no? Pero también sea capaz de comprender la belleza de la teoría que tiene esta y que sepa cómo funcionan estos conceptos a la hora de la búsqueda del conocimiento de la información sin necesidad de que necesite de alguna manera inmediata tener algo de esto, básicamente buscar un beneficio. O la idea de la matemática como funcione de hacer una cantidad de ejercicios de manera lógica para que usted, señor, me diga y me exprese qué significa esto: 2 más 2 es igual a 4, o que, no sé, 2 por 3 es disculpará, o que 2 por 3 es igual a 6. Está muy bien, es genial que usted sepa esto,
y que sepa hacer los procedimientos matemáticos. Pero lo que yo propongo realmente es que sea capaz de analizar la matemática y que sepa capaz de discernir y hacer una exposición sobre un ejercicio. Eso es lo que yo planteo. Esa es mi misión en este momento y es lo que yo voy a intentar hacer. Así que no espere de estos ejercicios y sobre todo de esta exposición de los diferentes videos en los momentos que yo vaya a de alguna manera explicar cada concepto disminutivamente con 1000 ejercicios, 1000 ideas y 1000 expresiones, porque primero se haría demasiado largo, segundo yo soy muy tonto y me equivocaré mucho, y tres, porque no es mi objetivo, y cuatro también, porque no es necesario, porque hay un ejercicio que usted y que cada uno de nosotros tenemos que hacer como personas y a la hora del conocimiento, y es sentarnos. Parece tonto, pero estudiar se constituye de una sola cosa que es muy importante, y es estar dispuesto a sentarse y hacer algo que no le gusta. Por mucho que usted sienta que este sea su lugar, por mucho que usted sienta que esto sea lo que usted quiere en su vida, y por mucho que usted sienta que esta es la rama del conocimiento más genial del mundo, porque todas lo son brillantes, no significa que no haya frustración. Y no significa que siempre hagamos cosas que nos gusten. No. Muchas veces sufriremos demasiado y tendremos puntos de discordancia con algunos puntos de la academia, de lo que estemos, de ejercicios, de trabajos, de una visión, por ejemplo, que se podemos tener con los maestros, y eso es normal y es bueno. Entonces, precisamente como lo hacen en su vida social, yo creo que lo que tienen que hacer aquí es sentarse, escuchar, analizar sobre todo, hacer su propio trabajo autónomo en este sentido, y estoy seguro que encontrarán las respuestas que necesitan, o al menos la generalidad más generalísima del cálculo multivariado. Muy bien, entonces espero que me sigan viendo en estos videos cutres y muchas gracias, de verdad. Buenas, muy buenas. Al parecer, por un error técnico en el anterior video no se vio mi rostro. No fue intencional, aunque puede que tenga algo positivo que fuera así, como se verá pronto. Espero. Me disculpen por esto. Y por lo mismo, yo sobre todo lo que intentaré es aparecer aquí, porque tal vez mis expresiones sirvan de algo, al menos de entretenimiento, aunque sean pues exageradas y obviamente ridículas. Eso sí no va a cambiar en ningún momento. Espero lo comprendan, ¿no? Entonces, en este momento, como ya saben, cada parte demorará máximo unos 30 minutos, algunas partes demorarán menos, espero que menos sobre todo. La parte sobre todo en la que voy a hacer más o menos va a ser en los primeros, porque siento que al final siempre al principio es donde hay una mayor dificultad. Después ya es sobre todo costumbre. Entonces, pues eso. Ahora, hacer una disertación sobre cómo funciona esto. En las generalidades, como ya han visto en los primeros cálculos, en el diferencial e integral, muchas veces lo primero que vemos es el cálculo de una variable. En el integral ya comienzan a haber dos variables sobre todo, pero en el multivariado empezamos a ver más de dos variables, porque eso se llama cálculo multivariado. ¿A qué se refiere variable? Pues se refiere precisamente a esto, que la cantidad de expresiones variables itinerantes que podemos utilizar en una función, que vamos a ver en una función, siempre van a ser más de una. Sencillo, siempre va a ser más de una. Y todas de estas se van a expresar de esta manera, obviamente, x, y, z. ¿Por qué se van a expresar de la siguiente manera? Por el plano cartesiano, y ya mismo te lo explico. Primero que todo, disculpen, no soy una ingeniería con el beneficio del dibujo técnico, entonces pues no va a ser lo perfecto. Disculpen ver este map tan desorganizado, no soy el único que lo utiliza, entonces pues en general no se va a ver muy lindo y sí muy lleno de cosas, pero bueno, como verán yo critico el minimalismo. Entonces, ¿qué pasa? En un plano cartesiano común, como hemos visto hasta ahora y está precisamente en física mecánica, que estoy seguro que ya tienen que conocer, hay dos planos, el y el x. Y en general esto intenta representar dos cosas. Por un lado, la primera dimensión y la segunda dimensión. Bueno, voy a poner la tercera aquí una vez. Entonces, en la primera dimensión se expresa en una línea.
¿Qué significa esto? Es la primera acción, es una línea, no hay más, es solo una dimensión. En la segunda dimensión, por ejemplo, esto ya no es una línea. Puede ser un cuadrado, por ejemplo. Y en la tercera dimensión, esto deja de ser un cuadrado y se convierte, por ejemplo, en un... Esto se convertiría en un cubo. Bueno, obviamente eso no quedó bonito, pero hágase una idea de eso, ¿no? Disculparán ustedes, pero obviamente soy muy malo en esto. Entonces, se pueden hacer una idea de lo mismo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Entonces, a la hora, por ejemplo, de lo que es el multivariado y de 3 dimensiones, ya estaríamos expresándolo así, en 3 dimensiones. ¿Qué es lo que quiere representar aquí en este plano cartesiano? Pues muy sencillo, las 3 dimensiones. Como saben, esto es aquí 1, 1, pero aquí esto ya sería una unión diferente. Ya uno aquí que le da profundidad, uno aquí, uno acá, uno acá, obviamente todas estas partes, tun, 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 y esto hasta cierto punto se supone tendría que ser forma de un cubo, ¿no? Pero no. Pero lo que quiero explicar es que al final la tercera dimensión es como nosotros, al menos en generalidad, nosotros percibimos los objetos y percibimos la materia en la tercera dimensión. Esto quiere decir, un jarrón ya no sería un círculo sin una esfera, ya no sería un triángulo sin una pirámide, ya no sería, por ejemplo, no lo sé, por ejemplo, un contenedor, un vaso, si lo ven, todo esto está en tercera dimensión. ¿Por qué? Porque tiene profundidad. Lo que define la tercera dimensión precisamente es la profundidad. Entonces, esto es lo que quería básicamente intentar discernirles. Y por lo mismo, a la hora de expresar estos conceptos, a la hora de expresar las variables itinerantes X, Y y Z en una versión, en una fórmula, pues ya que estamos hablando de una tercera dimensión, ya estamos hablando de un plano cartesiano que está trabajando en 3 dimensiones. Y también un mayor número de variables, en teoría no tiene por qué reflejar el número de dimensiones, pero sí es importante y te permite hacer un análisis de, por ejemplo, cómo podría ir quedando el número de dimensiones, qué tipo por ejemplo, cálculo sería, que es fácil ver, por ejemplo, que en el diferencial solo haya una variable, en el integral ya hayan, por ejemplo, 2, y en el, por ejemplo, el multivariado ya haya más de 2. En general siempre son 3, en general son 3 o más, obviamente. Entonces quiero explicar esto así, ¿por qué? Porque en general el cálculo multivariado y en general el cálculo tiene 2 visiones. Por un lado, la algebraica y por el otro lado, la geométrica. ¿Qué significa esto? Que por un lado están las operaciones lógicas, esto, por ejemplo, el análisis lógico, geográfico, y por el lógico, algebraico, los números, las funciones, la fórmula, y por el otro están las expresiones de estas mismas que se convierten en ¿qué? En geometría, en objetos, en espacios, en entidades. Entonces, ¿qué sucede esto? Yo por obviamente anomalía y por mediocridad, más que todo mediocridad y falta de capacidad de imaginación, utilizaré esto en la medida de lo posible para el multivariado. Entonces, sobre todo utilizaré la visión algebraica. Si usted en algún momento ve que una función es interesante, le llama la atención o quiere empezar a desarrollar un poco más lo que es esa formación geométrica a la hora de ver una fórmula y analizarla, que es importante, muy importante, le recomiendo que pase algunas de las fórmulas que se vayan a mostrar precisamente a una calculadora gráfica, a un software que grafique fórmulas, no sé, GeoGebra. He visto que Desmos es muy popular hoy en día. También podrían hacerlos con JupyPython, sobre todo Python, R, los que los ven interesantes, MATLAB o algunos como Oscar, que es uno muy antiguo, sobre todo fue popular en la India en los mediados de los 2000. Puede que alguno de estos a ustedes les parezca interesante y lo pueden utilizar y están en todo su derecho. Yo sobre todo intentaré no hacerlo porque se haría hacer más extensos los conceptos y también pues no es absolutamente necesario.
Pero entonces, ¿qué pasa? Al hablar de estas variables en un mapa cartesiano, nos damos cuenta que estas son vectores y por lo mismo tenemos que analizar estas diferentes variables por medio de los vectores. Por lo mismo aquí nos dan un ejemplo. En el plano cartesiano, el vector A, recordemos que la expresión del vector es A. En algunos casos, esto simplemente está más reteñido y entonces suponemos que es un vector. Suponemos que es un vector porque está más reteñido. En otros casos se le pone es esto y una simple rayita en la notación. Y en los casos más comunes, sobre todo en ingeniería, lo que hacemos es poner esto y una flechita. Para saber que precisamente es un vector y lo mejor es respetar esta lógica. Mi recomendación es respetar esta lógica en la medida de lo posible. Entonces, como ya saben, el vector es igual a IU a A, básicamente la visión de A es, disculpen, es igual a I, que es una variable itinerante, sobre I, que ustedes saben que básicamente estos son los determinantes y las secuencias, las I, las J, que son variables itinerantes que están entre la X y la Y, y es la manera en la cual nosotros vemos, sobre todo en la mecánica básica, lo ven sobre todo en cinemática, por eso no lo voy a explicar, pero ya lo saben cómo funciona. Y esto básicamente, esta representación, como ven aquí, ya lo ven, son las tres dimensiones de las que estamos hablando, aunque no necesariamente son tres, pero sí se pueden ver como tres variables. Si no quieren ver como tres dimensiones, porque no siempre es así, y es riesgoso, pueden verlo como tres variables. Entonces ven que hay una variable I, una variable J y una variable K. Y si lo ven, estas variables lo que hacen es añadir un valor. Entonces, A, I, A1, I, A2J y A3K. ¿Qué significa? Que es una misma variable que al final es el mismo vector que es representado en tres dimensiones o en tres variables distintas. Y que eso al final es igual a A1, A2 y A3. Que de esta manera también se puede expresar. Que es importante que lo tomen en cuenta a la hora de hacer este tipo de cálculos. Para que no sea excesivamente necesario expresarlo de esa manera. Vamos a sacarlos aquí igual, vamos a dejar esto aquí anotado para que no se les olvide. Ahora, producto de puntos. Esto ya lo hemos trabajado en otras áreas también, pero vamos a ser más específicos. ¿Qué sucede aquí? Cuando un vector es punto otro vector, ¿qué significa esto? O multiplicado por otro vector, ¿qué significa esto? Pues nos da igual a la sumatoria. ¿De qué? Del vector A, itinerante 1, y vector A es la sumatoria del vector A, o sea, itinerante 1, el vector B, itinerante 1. ¿Qué significa el B? Muy sencillamente, el B lo que representa es, y literalmente lo digo, simplemente esto. El A representa estas A's. Lo digo por si a veces es confuso. Normalmente no lo es, pero por si acaso. Y la B representa estos. Entonces significa el vector por otro vector es igual a la sumatoria de esos mismos vectores por el vector A, el primer vector por su primera itinerancia. Itinerante significa que es una variable que cambia, ¿no? Que es itinerante, que no está en el mismo lugar y que su valor puede cambiar. Eso al menos así funciona en informática. Por itinerante es igual a eso. Por la variable itinerante de B también. Que eso da igual, pues, a A1, B1 más A2, B2 más A3, B3. ¿Qué significa esto? Pues son las variables determinadas según el número de factores o variables que están precisamente en el plano. Es sencillo. Y pues la fórmula no es muy compleja. Ahora, en la sección 3, uso el producto del punto, longitudes y ángulos. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí ya se empieza a complicar un poco el chisme. Básicamente se empieza a complicar, pero no es realmente muy complejo de explicar.
Aquí lo que sucede es que básicamente nos empezamos a dar cuenta de que estos son un vector en diferentes situaciones. Entonces, como lo ven, aquí lo que hay es una fórmula, esta es una figura, si se dan cuenta, es una pirámide, está extendida y tiene tres variables considerables. Por un lado, como ven, está lo que es la K, la A, lo que son estas tres. Estas tres, si se dan cuenta, son las tres dimensiones que yo estaba, el plano expresado en estas tres partes que yo les estaba diciendo al principio. Es eso. Así se expresa. ¿Ven? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es solamente el uso de los productos y puntos. Esta es la fórmula general que utilizamos para los productos del punto a la hora de utilizar longitudes y ángulos. ¿Qué significa? Hacemos un análisis, lo mismo que hacemos en lo que es mecánica, es básicamente un cuerpo libre en un diagrama, tomamos las diferentes variables, que por ejemplo, aquí si se dan cuenta, son tres, que esto es importante, ven, son tres, 0, 0, 2, en uno, por ejemplo, en el otro es 0, 1, 0, y en el 3 es, por ejemplo, 0, 0, 1, o 4, o 1, 0, 0, 1, 0, 0. Disculparán mi mala vista. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues básicamente lo que estamos haciendo es esto. Y como se dan cuenta, cada uno es otra letra. Esta es una Q, esta es una otra cosa, X, Y, Z. Entonces, aquí lo que sucede es esto. PQ, PQ, PR, PR, PQ. Por ejemplo, si queremos expresarlo de esta manera, PQ. Y si queremos, PR. Y entonces aquí está. PQ por PR, que son vectores todos, son una unidad de vectores, es igual a PQ por PR coseno del ángulo. Y ese coseno del ángulo es igual a la PQ por el PR sobre el PQ sobre el PR. O sea, básicamente sobre las diferentes valores que tienen precisamente esos vectores. Entonces solamente hacemos un reemplazo y aquí inmediatamente ya sabemos los ángulos y las longitudes de estos. Sencillamente. Entonces, precisamente ya tenemos esa parte. Ahora, vamos a lo siguiente. Como ven, el amarillo es básicamente mi color favorito. Sí. Ahora, los componentes de los vectores. Esto es importante. Como ya habíamos visto cómo funciona el punto, nos damos cuenta que el vector A, punto B o vector por B es igual a la sumatoria de A iterante por B iterante, que es igual a A por B. O sea, a los dos vectores coseno del ángulo, que es igual al coseno del ángulo por los vectores sobre los vectores. ¿A esto a qué se refiere? Precisamente, acá hay un ejemplo, una aplicación a este concepto de aquí, porque sé que puede ser un poco confuso. Una aplicación es, por ejemplo, la que está aquí, que precisamente tomé para esto. ¡Tum! Aquí está el ángulo, que normalmente, pues como saben, se expresa de esta manera. Y aquí está el B. Y aquí está la flechita, porque es bonita. Y aquí está, por ejemplo. Esta es una aplicación. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues sabemos que el A, entonces a la hora de hacer, por ejemplo, estos son los componentes del vector. El vector A, porque esto es importante. Y ustedes ya lo saben, pero igual lo voy a explicar. Un vector no es únicamente un vector así. Esto no es un vector único. Son dos vectores. Un vector es una línea. Porque al final recordemos que el vector es algo que tiene sentido, dirección y magnitud. Tiene estas tres cosas. Entonces, él no puede ser estas dos. Aquí en estas dos hay dos vectores, si se dan cuenta. Vector 1, vector 2. Y este es el punto de referencia o punto inicial. Y este punto de referencia, este punto inicial, lo que hacen entre ellos dos es un ángulo.
Que claro, lo podemos graficar y por ejemplo lo hacemos siempre por medio del plano cartesiano. No es necesario, pero estos son los componentes de un vector. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, a la hora que ya tenemos esto por lógica, lo que hacemos es expresar esta idea por medio de otros sentidos. Entonces, las componentes de estos vectores se establecen en medida por esto. Entonces, a la hora que hacemos hacemos precisamente los componentes de los vectores por la lógica y sabemos que un vector por el punto de otro vector es igual a la sumatoria de estos vectores a los itinerantes, es que es igual al vector por el coseno, básicamente coseno del ángulo, nos damos cuenta precisamente a qué se refiere. Y es esto, básicamente, por eso está este ejemplo aquí. Lo que hacemos aquí es básicamente esto. Esta es la lógica cómo funciona esto. Entonces, como ya ven, es fácil de entender y ahora sigamos adelante para la siguiente. Ahora, como les hablaba de que los vectores pueden ya en este momento pueden tener más de una dimensión, obviamente que estamos tratando, sino que tienen 2 o hasta 3 o 4 dimensiones, pero no nos vamos a involucrar en eso tan rápido. Entonces, aquí está, por ejemplo, el área y determinantes en 2 dimensiones. ¿Qué sucede aquí? En el ejemplo que vemos, hay un vector A y un vector B. El vector A y el vector B tienen un punto de referencia, precisamente que es el 0, y tiene un ángulo. Y como se dan cuenta, son 2 ángulos, precisamente. El ángulo de A, o si lo quieren ver, el ángulo de X. Esperen un segundo. Si lo quieren ver de la manera sencilla, aunque no muy lógica, pues el ángulo de X a Y y del ángulo de Y a X, o de norte a este, o de este a norte. Si este es, digamos que este es este, porque mi sentido de la ubicación es muy malo, ¿no? Pero esto ya lo tratamos básicamente en física mecánica, pero por si acaso. Entonces, a la hora de que tenemos esto, nos damos cuenta de que aquí nos están dando este problema. A es igual a A1, a A1, A1 y A2. Si se dan cuenta, a eso se refiere. O como hay 2 ángulos, también hay 2 partes. Este es un A1, por ejemplo, y este puede ser un A2, que está representado también, porque si se dan cuenta, al final, esto llega hasta aquí. Puede hacerse. Tiene cierta lógica esta estructura. Entonces, a la hora que hacemos esto mismo, nos damos cuenta que esto ya está en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque ya tiene forma. Esto podría ser un triángulo, ya una línea, podría ser un círculo, podría ser un cuadrado. O sea, esto ya tiene una unidad vectorial necesaria y una cantidad de variables mayores a 1, por ejemplo. Ya tiene unas variables más de 1, precisamente, que es lo que hace que ya no sea una sola dimensión en la mayor parte de las medidas. Entonces, por ejemplo, lo que nos está diciendo aquí es que el vector A es igual al vector A con una rotación de 90 grados. Estos son, obviamente, 90 grados. Saben que está así. Estos son 90 grados. Estos son 180 grados. Esto pues ya son más de 180 grados. Y estos son precisamente los 360 grados. ¿No? Ya, todo esto son los 360 grados. Entonces aquí lo que la fórmula nos está diciendo es que el primer vector, el vector A, es igual al vector con una rotación de 90 grados. Nos está diciendo que este vector A, por ejemplo, A es igual a este vector de acá. Y ahora nos dice que el ángulo elevado, pero como ven, está elevado en una variable itinerante. ¿Por qué? Porque muchas veces los ángulos también tienen unos grados, una variación exponencial que depende de esto. En este momento no hay, pero la fórmula igual lo permite, como ven, lo permite. Es igual a radial sobre pi menos el ángulo. Y el coseno del ángulo es igual al seno del ángulo. Esto ya como ven, ya empieza a ver
componentes trigonométricos y geométricos, y ya empiezan a hablarnos precisamente, por ejemplo, en el cálculo integral se hizo una disertación más interesante, eso sobre todo en su institución trigonométrica, fue muy útil para entender esto. Y entonces básicamente esto es así. A la hora de dos vectores, por ejemplo, lo podemos utilizar de la manera, el vector A por el vector B del seno del vector, que recordemos que el coseno y el seno son cosas diferentes. Si este es el coseno, este es el seno, y si este es el coseno, este es el seno, ¿no? Porque al final el seno es adyacente, que es importante que se sepa, que lo tomen en cuenta en nuestra trigonométrica. Entonces, que es igual, está diciendo que es igual estos dos vectores, que es el vector A y el vector B por el seno del ángulo es igual a el vector A, el vector B por el coseno del ángulo. Que te está diciendo que esto es exactamente igual, que no hay una diferencia real entre estos dos, y que esto es igual a el vector A por el punto del vector B, y que al final esto se puede expresar de la misma manera como el vector A itinerante 2 por el vector 1, o sea, las variables del vector A por las variables del vector B, que es igual a las variables del vector B, del vector A y B itinerantes por las variables del vector del otro vector itinerantes también. Básicamente, si se dan cuenta, es lo mismo que hemos visto aquí. Solo que en este momento, al ser dos vectores y estar ya en un plano de dos dimensiones, nos damos cuenta que la organización de los vectores puede cambiar. Ya no precisamente tiene que ser A1, B1, sino que esto ya puede invertirse. Y por ejemplo, por el plano ya puede ser A-1, 2, por B1, por ejemplo. Ya depende de la organización de cómo estén ubicadas las variables, ya esto se empieza a organizar. Por lo mismo, ya se debe entender que ya tiene que tener un conocimiento, y se espera que se tenga ya un conocimiento más cercano a los diagramas de cuerpo libre, por ejemplo, o a los diagramas en general, sobre todo en el plano cartesiano. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a tratar es esto: los volúmenes y determinantes en el espacio. Como ya ven, aquí ya hay tres vectores, A, el B y el C, que si dan cuenta precisamente lo que dije, X, Y, Z, ya tres vectores. Muchas veces así se van a representar en las fórmulas para llenar los vectores, los vectores itinerantes o las variables itinerantes se van a mostrar así, por eso siempre lo pongo yo así. Y aquí lo que vemos es que se está haciendo una matriz. Al ser tres vectores, sabemos que por lógica solo tenemos que multiplicarlo para saber la cantidad de vectores. 3 por 3, porque son 3 vectores, por cuántos vectores hay en horizontal, 3 vectores, cuántos hay en el otro lado, 3 vectores, 3 por 3 es igual a 9. Y si se dan cuenta, aquí está. ¿Cómo se usa esto? Pues se organizan por medio de la matriz. ¿Cómo funciona la matriz? Por filas. Entonces, la fila 1, A1, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D3. Y esto al final es igual a A1, que si se dan cuenta lo que significa la 1 es que es una variable itinerante, que lo que está haciendo es tomar la columna. Aquí lo que está haciendo es tomando la columna. A1 es la columna. Entonces aquí está representando precisamente todos los A1. Entonces está representando también el B1 y el C1. Entonces él es igual a A1, entonces queda el B2, C2, B3, C3, menos el A2, ahora está tomando la columna 2 o la fila 2, depende también, como en algunos libros de texto cambia esto por lógica. Entonces realmente pues ya esto, sobre todo como le dice a su profesor, no es estándar. Si se dan cuenta, ya está tomando esta. Y aquí en la tercera básicamente es lo mismo. A1, A3, B3, C3. Está tomando esa. Está tomando esta. Y aquí, dentro de ellos, lo que hay
Es literalmente las otras columnas o filas que sobraban, que no estaban incluidas precisamente en ese conjunto, que son estas, que serían precisamente estas, por ejemplo, en este caso, y ya, eso sería. Esa es la lógica, cómo funciona los volúmenes determinantes en el espacio en el cálculo multivariado, que como ven es básicamente una matriz, es un análisis matricial. Por ejemplo, ya con algo de álgebra lineal, esto es sencillo de entender. Ahora estamos casi en nuestra última sesión de este momento, que es los productos cruzados. Los productos cruzados, por ejemplo, aquí está el teorema, que ya está explicado. El teorema de los productos cruzados es esto: el vector A por la cruz del vector B. ¿Y por qué hicimos que cruzados? Pues como ustedes saben y como se ve aquí, por ejemplo, obviamente esto es un ejemplo fraccional y no tiene sentido, pero es así. Si se dan cuenta, a eso se refiere, si lo quieren ver un ejemplo más cercano, cómo funciona lo cruzado. Y pues obviamente esto también se dice a veces productos cruz, porque es una disminución. En términos de simbología no me voy a meter, pero normalmente lo que se llamaba cruz, en términos más naturales de lo que por ejemplo Roma, en donde vienen este tipo de notaciones, es que las cruces no eran así porque sería muy pesado y muy difícil de mantener, y como se darían cuenta necesita un sostén, una cantidad de cosas que se tienen que ver, ¿no? Pero en cambio, por lógica de un cuerpo libre, ¿no? Se tiene que sostener de alguna manera, pero por lógica, por ejemplo, si esta es la Tierra, pues esto se puede sostener muy fácilmente de esta manera. Entonces a esto se refiere una cruz. Esto es una cruz, ¿sí? Iconografías religiosas no me meto, pero técnicamente esto era una cruz y de aquí viene ese término, del punto cruzado. Entonces, ahora, a la hora de crear este teorema, lo que nos está dando como ejemplo aquí el teorema es precisamente el vector A por la cruz del vector B, y aquí no lo dice. Entonces aquí hay 1, 2 y 3. Entonces, el vector B y el vector A, aquí están, y esta será la unidad precisamente que estamos buscando, el vector. Entonces, el vector A cruzado por el producto cruzado del vector B es igual a la área del paralelogramo. Como ven, está aquí. Está un poco pequeño, pero lo van a poder ver. El producto cruzado. Ahora, el producto cruzado es igual. Esto es básicamente, y como lo dije aquí, es básicamente el área del paralelogramo. Es igual al área del paralelogramo, entonces no es muy difícil. Esto ya, como ven, es una regla geométrica en la cual yo obviamente no me puedo demorar demasiado tiempo explicando, pero es esto. Y lo que aquí hay es simplemente unas reglas. Aquí lo que hay realmente es simplemente una regla trigonométrica de cómo funciona precisamente esta área. Entonces, bueno, dejemos esto, que no molesta tampoco. Ahora, vamos a esto. Ahora, el producto cruzado de dos vectores en tres espacios, o tercera dimensión. A esto me refería. Y ahora aquí lo vamos a explicar, por fin. Ahora, el producto cruzado de A por B. Entonces, como ya saben, hay tres filas. Y aquí están las tres variables itinerantes que les dije, que es X, Y, Z, o como lo ven, Y, J, K. Y estas, como lo ven, pues están disminuidas precisamente por lo mismo. A1, A2, A3, B1, B2, B3. ¿Cómo sabemos esto de nuevo? Por la matricial de la regla matricial. Básicamente, 2 filas, 2 columnas es igual a 2 por 2, es igual a 4. Entonces debe haber 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sencillo. ¿Ven? Entonces, obviamente, por el orden, sabemos mínimamente esto. ¿Y por qué no dan 4 aquí? Pues obviamente porque ya pues son en 3 espacios. Entonces, como son en 3 espacios, pues se alarga según la variable. Y obviamente pues hay una acá. Entonces sería A3, B3. Normalmente esto
hay que tomar un análisis un poco más complejo, que nos da igual precisamente lo que sucedía aquí, por ejemplo. Si se dan cuenta, los volúmenes determinantes en el espacio, es lo mismo que está sucediendo aquí. Aquí lo que pasa es que esta variable, por ejemplo, toma el A2, el A3, B3, el B2 y el B3, 1 menos el A1, B1, A3 y B3, que si se dan cuenta es precisamente lo que sucedía aquí, y pasa aquí más A1, B1, A2, B2, que es lo mismo que pasa precisamente aquí. Entonces, aquí lo que se hace básicamente en el punto cruzado es álgebra lineal y precisamente es un análisis matricial de lo mismo, de lo que estamos hablando, de volúmenes y de espacio. Y cuando estamos hablando de vectores en un espacio, casi siempre nos llevamos a un producto de una matriz. Casi siempre llevamos un análisis matricial, un análisis de la álgebra lineal, que es lo que yo me estoy enfocando precisamente que ustedes entiendan. Y bueno, ahora de hacer esto, ahora nos vamos a la última parte de esto, así que felicitaciones. Ahora nos vamos a esto y es precisamente a las ecuaciones en los planos. Las ecuaciones en los planos son de la siguiente forma. Entonces, la ecuación del plano aquí es P1, P2, P3, que son básicamente tres variables. Recuerden esto, que es igual a la condición en X, que si se dan cuenta es igual a la condición X, Y, Z, que es lo que nos están diciendo, que es básicamente que P1, P2 y P3 es igual a estas condiciones que tenemos aquí, a X, Y y Z. Obviamente que P está en el plano, diciendo que P es una expresión, es una variable que está en el plano, ¿no? Pero porque precisamente son ecuaciones en los planos. Entonces que esto está, por ejemplo, en el determinante de P1 por P2, que recordemos que estos son vectores al final, son vectores que se expresan. Entonces, P1 por vector 2, a vector 1 por vector 3 y vector 1 por vector, que es igual a 0. Está diciendo que la determinante de la multiplicación de estos vectores, o de los puntos, o de la resolución de estos vectores, debe quedar a una igualdad en 0. Que si se ven es muy parecido, por ejemplo, a lo que trabajamos aquí. El vector P, Q, P, R es muy parecido a lo que sucede aquí. De hecho es igual. El vector P1 y P2, P1, P2 y P1, P1, P3 y P1P. ¿Ven? Son esos tres vectores que hacen esta operación, que es precisamente básico lo que estamos haciendo nosotros aquí en el análisis de uso de productos de puntos y longitudes, que si se ven ya con las primeras explicaciones que hemos dado, esto ya es mucho más sencillo. Esto sigue la misma lógica de aquí y precisamente por eso lo expliqué antes. Pues esto tiene un orden del porqué, pero a esto me refiero. Es básicamente esto, es lógica. Entonces, la única condición que hay es que tenemos que entender que la expresión de los vectores está ubicada obviamente en el plano como X, Y, Z, ¿no? Que son las tres, que es igual a esto, básicamente, y que estos son determinantes que a la hora de hacer la resolución llevan a una igualdad, quedan igualados al 0. Y ya. Eso es lo importante en las ecuaciones de los planos. Ahora, con el ejercicio que se propone, que son vectores y puntos. A1 y el A2. Entonces 6, 7 y 9, otros 1, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 8, 11. El 2, que básicamente es A2, B2, aquí está, ¿no? Cosas de la vida. Si nos damos cuenta, aquí está la operación, acá está el resultado. Pueden analizarlo, por favor. Pueden analizarlo y ver qué coherencia tiene. Responder. Obviamente yo ya expliqué los conceptos, entonces espero que ustedes lo resuelvan. Aquí está el resultado. En la medida de lo posible, si no pueden hacerlo, recuerden simplemente pues anotar todo lo que ven y listo.
anotar todo lo que ven y así podrán tener un registro de cómo funciona. Yo voy a dejar esto aquí quieto y si veo que es necesario en el futuro, pues haré resolución de estos ejercicios como un video complementario, ¿no? Pero para explicando esos ejercicios de manera complementaria, pero siento que igual que con lo que se explicó aquí, ya esto tiene suficiente lógica. Entonces, precisamente, lo haré. Entonces, los espero en la parte B. Ahora vamos a la parte B de la primera parte que vamos a hablar, que obviamente fue vectores y matrices. Y nos dimos cuenta que en general las fórmulas que estamos utilizando hasta el momento son simplemente razonamiento lógico de uno, álgebra lineal, y dos, conceptos básicos de lo que es el espacio y los volúmenes en el plano cartesiano y los espacios que estamos utilizando de los vectores. O sea, vamos bien, está sencillo hasta ahora, podemos. Y si ven, al final el resumen de todo esto fue generalmente, pues, análisis precisamente de los primeros conceptos que trabajamos. Entonces, espero que les haya ido bien en este ejercicio. Y vamos a lo siguiente. Matrices y sistemas de ecuaciones. Obviamente esto es sabido por sesión, porque pues fue como lo fui elaborando yo y como también tomé un poco de crédito de ciertas páginas de internet. Entonces, pues, por eso está clasificado de esta manera, porque técnicamente cada uno de estos temas debería ser una sesión única donde se esté explicando de manera un poco más extensa estos conceptos, y precisamente por eso dije que iba a ser un poco largo cada punto y que no iba a ahondar demasiado, por ejemplo, en ejemplos, porque si no, nunca íbamos a acabar. Entonces, partes B, matrices y sistemas de ecuaciones. Siguiente, sesión 9, multiplicación de matrices. Esto está sencillo porque al final es básicamente álgebra lineal. Los que lo estudiaron, que la mayoría ya lo tuvieron que haber estudiado, ya deberían comprender estos conceptos. Es un ejemplo. A1, U1, U2, U3 es una fila que tiene 2xy más 3xy más 3x2, perdón, más 3x3. Y aquí pues básicamente también esto, que estos tres conjuntos son cosas diferentes, disculparán si me equivoco, a veces son tres conjuntos diferentes. Y que aquí lo que hacemos es básicamente expresarlos. Si se dan cuenta, esto es U, esto es U2 y esto es U3. Y queda así. Recordemos que x en las expresiones algebraicas generalmente, cuando es solo una x, pues de hecho está casi siempre elevado a la 1, x a la 1, comencemos, o muchas veces x es expresado como 1, o por la integración o derivación muchas veces x es al final 1, x es igual a 1, muchas veces, que es algo que nos enseñan desde ecuaciones generalmente. Entonces eso, ¿no? Entonces obviamente, por ejemplo, si hacemos la ley de la potenciación, por lógica sabemos que x y solo es x, pues sabemos que x está elevado a la 1, por ejemplo, y que como x está elevado a la 1 se le suma 1 y esto nos da igual a 2, o sea, x elevado a la 2, y que al final esto en base también nos da 2. A esto se refiere, ¿no? Entonces, precisamente por eso aquí x es igual a 1, y aquí es igual a 2. Porque aquí pasa lo mismo, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 1. ¿Y aquí por qué x3 es igual a 2? Por una sencilla razón. Porque recordemos que a la hora de que estamos haciendo una ecuación en general, x elevado a la 3 nos da, por una, quitamos una, nos da igual a 2. ¿Por qué? Una por... ¿Ves? Entonces, ¿para qué da? 2, entonces precisamente esto termina en 2. Si se dan cuenta, esto es lógica básica, entonces pues lo estoy explicando sobre todo porque sé que va a ser necesario en un futuro. Si se dan cuenta, aquí se toman estas variables, las x sobrantes, por ejemplo, x1, x2, x3, que son precisamente esto. Entonces, ahora, lo que nos dice aquí es la multiplicación de matrices, y aquí, por ejemplo, es igual a 1, que es aquí, U2, U3.
Y aquí nos dice que básicamente la fórmula para la multiplicación de las matrices es esta. A por X es igual a U. Entonces, ¿qué es A? A se refiere precisamente a estas funciones, a esto. Se refiere precisamente a estas funciones. Entonces, a lo que vamos a trabajar en este momento, vamos a desarrollar es esta área. Por lo mismo, disculpen, lo que estamos haciendo aquí es básicamente esto. Entonces estamos diciendo que la multiplicación de la matriz es la consección de la A, esto, por la X, que esto, por esto, obviamente recordemos que siempre aquí es un punto, es igual a U. Está diciendo que esto y esto nos debe dar como resultado esto. Si se dan cuenta en la multiplicación, a la hora de hacer la multiplicación, sí es así. Entonces, eso solamente es eso, es lógica en ese sentido. Ahora, el significado de la multiplicación de matrices. ¿Qué significa la multiplicación de matrices? La multiplicación de matrices lo que significa es que cuando nosotros por medio de los vectores tenemos un sistema de ecuaciones que están determinadas por un espacio, ¿no? Segunda dimensión, tres espacios que por ejemplo que trabaja aquí, siempre se pueden resolver por medio de un sistema de matrices, precisamente por un sistema, de la álgebra lineal. ¿Por qué? Porque un sistema de ecuaciones que están tomadas por una variable pueden resolverse precisamente por un sistema matricial que le permita darle un resultado eficiente. Entonces el proceso de las matrices al final funciona porque es una ecuación que está tomada o es igual a una variable iterante, obviamente, que la tiene en sí misma, que está encerrada en su conjunto, y lo que hace es simplemente crear esos espacios de conjunto por medio de un análisis lógico y hacer una multiplicación que sea eficiente. Que esto es bastante común a la hora de resolver estas operaciones. Entonces aquí es lo que básicamente está diciendo. Si se dan cuenta, RI, RJ, 0, 0, 1, que esto es igual a J, esto es igual a 1, que R es igual a y R2, Entonces a eso se refiere. Básicamente, si ustedes tienen conocimiento de álgebra lineal, es lo mismo, solamente que en un espacio de 3 dimensiones que normalmente ya se trabaja. Entonces, es eso. Eso quiere decir, eso es lo que significa la multiplicación de matrices y sobre todo la multiplicación de matrices en 3 espacios, ¿no? Entonces, ahora, la inversión de matrices. Pues, ese es un tema de álgebra lineal. Realmente no voy a ocuparme mucho tiempo en esto, pero quiero que lo entiendan. Si se dan cuenta, en general, la fórmula normal de una matriz es AX. De hecho, aquí está. No tengo ni que hacerla. Disculpen. AX es igual a B, que esto es igual a AX igual a B. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que está aquí. AX igual a U. Eso significa. Pero que eso es igual a la matriz inversa. ¿Qué significa esto? La matriz inversa por la matriz que es igual a la matriz inversa por B, por el vector B. Eso significa. Y que eso al final es igual a X, y que al final eso significa que la matriz, la X, la zona multiplicativa, es igual a precisamente lo que estamos trabajando aquí, a la matriz inversa por el vector B o la parte B de la matriz. Eso significa. Y acá hay ejemplos. La fórmula de A, la matriz inversa es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A. Y que, pues, por ejemplo, si es A de J, pues si se dan cuenta, aquí es A de J join, que es lo contrario, básicamente. Y entonces en un espacio, aquí es un ejemplo en 3 espacios, con una matriz de 3 espacios, esto es A,
2, 3, 3, 2, 4, 5 y 1, 1, 2, que es lo que ya trabajamos aquí arriba. En el primer paso nos damos cuenta que se está haciendo esta operación de matricial. 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2. Lo mismo que hacemos precisamente, que vimos que hicimos en la temática pasada de las matrices. Y aquí lo que hacemos es los cofactores. Sabemos que más por menos más por menos más, se hace un cálculo, menos por más menos y más por menos y más, ¿no? Que es lo que se está haciendo aquí, básicamente, si se dan cuenta. Más, y que esto al final termina convirtiéndose en esto, y quiero que se entienda porque estas son propiedades de las matrices inversas, ¿no? Básicamente, los menores, los cofactores, la transfase, o transfose, realmente no me acuerdo cómo se traduce esto, me disculparán. Y pues obviamente dividir el determinante por A. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo aquí, si se dan cuenta en la fórmula. Dividir el determinante por A es algo que hacemos aquí precisamente. Entonces, es esto. Básicamente, creo que es bastante, pues es geometría, es básicamente, álgebra matricial, entonces pues no me voy a extender mucho en ese tema. Por eso precisamente puse aquí los apuntes como muy extensos, como para que ustedes mismos lo miren, recuerden, hagan una revisión de lo que ya dije y pues ustedes lo miren y ya. Ahora, por ejemplo, lo que utilizamos, vamos a ir a los siguientes temas, que son las ecuaciones en los planos. ¿Qué sucede aquí? Pues esto es una extensión del tema, no crean que es que solo tiene una parte, es la extensión del tema y por eso precisamente es que la tengo aquí. Entonces aquí nos está diciendo que un plano que tiene orígenes en un vector normal, este es el vector normal, n, es igual a 1, 5, 10. Y si se ve, aquí está la representación de este vector, x, y, z, si se dan cuenta, x, y, z. Esto, pues como ven, la notación a veces puede cambiar. Esto sí, tengan cuidado y revíselo en su libro de texto, en la medida de lo posible, porque esto sí puede causar problemas a la hora de hacer la operación y de la lógica. Entonces nos estamos dando cuenta que P está en el plano. Y aquí lo que hacemos es que OP, que es básicamente la representación de estos vectores, si se dan cuenta, esto es P, esto es O y esto es N. Entonces OP, o la representación de los vectores O y P, por el vector N es igual a 0, que es lo mismo que hicimos aquí, que hicimos al principio, es que se igualan, como lo vimos aquí al principio en esta operación, que esto se iguala, ¿ven? No tiene más lógica. Entonces lo que hacemos es que se iguala, y que esto al final representa que x más 5y, que es básicamente lo que estamos trabajando aquí, que x más 5y más 10 es igual a 0, que estamos haciendo la igualación. ¿Qué pasa aquí? Que aquí se hace un reemplazo, obviamente. Aquí se hace un reemplazo con las variables que tenemos aquí precisamente, y por eso sale aquí. Es un reemplazo, pero al final es una igualación. Es lo mismo de hacer esta fórmula que vimos en la primera parte. Hasta ahí es lo mismo que hemos explicado en la parte de los planos. Pero, por ejemplo, cuando el plano 0 es igual a 2, 1 y menos 1, y, por ejemplo, n igual a 1, 5 y 10, pues ya empieza a complicarse un poco más. Vemos que aquí está la representación del plano, por favor analícenla. Y aquí vemos lo que pasa. P en el plano, aquí pasa P0 por P, que es básicamente un vector, que son dos vectores obviamente, pero están en un proceso de resolución, entonces son un vector unitario, y eso se entiende, por n es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo de aquí, se hace una igualación. Entonces ahora lo que pasa aquí es muy sencillo, y es que sin importar la cantidad de vectores que haya, a la hora de que hacemos esta operación, recordemos que hay el proceso por el cual se unen los vectores. Entonces si por ejemplo aquí solamente da un vector n, pero también tiene tres espacios, tiene un x, y, z, x, y, z. Entonces, por ejemplo, que el vector n sea dominado, por ejemplo, por lo que suponemos que es el x, x, recordemos que aún está el y, z, entonces, por ejemplo, el p
y el O está aún existiendo. Entonces lo que se refiere aquí, que en dos dimensiones, cuando se toma más de una variable, nos damos cuenta que en tanto a este tipo de operaciones y ecuaciones en el plano, no hay un cambio sustancial, no existe realmente un cambio. Y lo que sucede es que básicamente seguimos esta fórmula que es los vectores en un proceso de punto por el otro vector, el vector inicial o el vector normal, igualados a 0. Y que esa igualación a 0 pues se reemplaza, se hace la operación de vida, y lo que pasa aquí es muy interesante porque aquí el análisis nos está diciendo que esta operación de aquí genera el vector normal. Y ya, eso es todo. Y no me refiero a que genere el vector normal, sino que al final es cómo se toma el vector normal, ¿no? Que es básicamente que aquí estamos en esta parte, tenemos que tener en cuenta lo que es el vector normal y que ese vector que esto, que es el vector normal, en el proceso nos da igual a precisamente lo que estamos buscando, que es la ecuación en el plano, el resultado de la ecuación en el plano. Sistema de líneas y planos. Ahora que utilizamos los sistemas de líneas y planos, nos damos cuenta que esto es un sistema lineal de 3×3. ¿Qué significa 3×3? Pues recordemos 3 filas por 3 columnas. Pero también muchas veces esto depende. Y pues un sistema de 3×3, como saben, un sistema lineal no tiene por qué siempre ser una matriz. También puede ser simplemente un conjunto de ecuaciones que están determinadas en un grupo, en un conjunto específico. Entonces, como vemos aquí, x más z igual a 1, que estos aquí como nos dice que son dos planos intersectados, y aquí x más y igual a 2, que están en la línea, y que esto nos da el conjunto de ecuaciones de aquí, x más 2y más 3z igual a 3. Entonces, en la línea del plano P1 y P2 se intersecta el P3. P1, 2, 3, en el punto. Y esta es la solución. Está diciendo que precisamente la intersección de estos dos conjuntos al P en un punto es la solución. Entonces, la solución es, por ejemplo, la fórmula que ya hemos visto, si se dan cuenta, es la función matricial. Nos está diciendo que AX igual a B es igual a la matriz inversa de B. Entonces aquí nos está diciendo que básicamente la solución para este problema es la misma que la que tuvimos aquí en las matrices inversas. Es la misma teoría que estamos utilizando, si se dan cuenta. Porque es lo mismo, AX es igual a B, y básicamente es la misma fórmula que estamos utilizando. AX es igual a B, que es la matriz, y después lo que pasa es que la matriz se intersecta y se empieza a entender que la matriz es una matriz, se convierte en una matriz inversa, porque una matriz no puede ser solo inversa, nada se convierte en una matriz inversa. Esto es importante de entender, se convierte en una matriz inversa, y la matriz inversa por B, por el otro vector de la matriz, da igual a este resultado. Entonces esto es precisamente lo que habla los sistemas de líneas y planos, que básicamente es una idea de cómo funciona básicamente la teoría de las matrices y de lo que es los sistemas lineales, que eso es precisamente esa álgebra lineal. Como se van dando cuenta, es muy importante entender los fundamentos de la álgebra lineal a la hora de hacer estas operaciones. Entonces, como consejo importante, aprenderse. Y aquí lo que hacemos es básicamente la solución a sistemas cuadrados. Algunos también los llaman sistemas cuadráticos, depende, ¿no? Pero yo prefiero ser más técnico tanto en los libros, como lo dicen, y es sistemas cuadrados. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente, que la matriz inversa es igual a A1 por el determinante de la matriz de A, que es igual a justo a, que básicamente dice que A es invertible, o sea, que básicamente que A no se puede revertir, o sea, A no puede revertirse, o sea, no puede ser inversa, ¿entienden? Básicamente, A no se puede invertir, no se puede invertir.
básicamente. A no se puede invertir porque dice que el determinante de A no es igual a 0. Entonces una condición, como vemos, para que la A sea invertible es que A tiene que ser igual a 0. O sea, la matriz debe ser igual a 0. Entonces, y aquí nos vemos el sistema, básicamente. Entonces, en un caso en que la matriz es homogénea, X más Z es igual a 0, X más Y es igual a 0, X más 2Y más 3C es igual a 0. Y si ven, cumple la función AX es igual a 0, entonces sí es invertible. Y eso es lo que sucede. ¿Y eso qué significa? Pues que es una respuesta trivial, pero la respuesta a esta matriz obviamente es 0, 0, 0. Es una respuesta trivial, pero es la respuesta. Que a veces también recordemos que en matemática muchas veces la respuesta no se hace, no se encuentra solo después de todo el proceso, sino que muchas veces es simplemente lógica. Llegas a un punto en la operación donde ya el resultado es evidente, entonces simplemente lo pones. Este es el ejercicio que propongo, matrices inversas, matrices y matrices inversas, que ya hemos visto cómo se resuelven. Aquí está precisamente el diagrama para que lo revisen y sepan cómo funciona. Y pues aquí obviamente está la respuesta. Esto es por la lógica. Entonces pues como ya saben les recomiendo hacerlo y pues ver cómo funciona. Tal vez en un futuro haga precisamente el video resolviendo todo esto, pero por ahora no lo veo necesario y creo que pues con la explicación de todos los conceptos lo van a tener. Es más como para que ejerciten un poco los conceptos que trabajamos, porque pues como saben no voy a hacer mucho ejercicio ni me voy a centrar demasiado en ellos, sino más bien en los conceptos. Entonces pues creo que hasta aquí estamos hoy, en este momento. Gracias por pasar de la parte B y nos vemos en la parte C de este tema. Ya vamos culminando la primera parte y nos vamos a la segunda, que sí, está difícil, pero vamos a poder. Sé que vamos a poder resumir esa información en pocos momentos y vamos a utilizar una lógica que sea sencilla de entender. Como saben, yo solo explico conceptos, entonces muchas veces ustedes tendrán que, como ven los ejercicios y les doy los apuntes lo más precisos que puedo, que creen, entonces lo que tienen que hacer es revisar esos apuntes y con su propia lógica escribirlos, argumentarlos. Eso es lo que siempre les dije al comienzo y es algo que sigo defendiendo a la hora de la metodología que creé a la hora de crear estos videos. Muy bien, ahora vamos a la parte 3, a la tercera parte y la parte final precisamente de nuestra primera parte, que es vectores y matrices, que como nos dimos cuenta, realmente el análisis que estamos utilizando precisamente son vectores y las matrices. Entonces está sencillo hasta ahora. Obviamente, y los conceptos que hemos trabajado al principio siempre al final se renuevan en las partes posteriores y son puntos importantes para entenderlos. Entonces precisamente por eso siempre nos alargamos un poco más en las primeras partes de siempre los videos y estas partes sobre todo temáticas, para después pues simplemente hacer una referencia y pues entender a qué estamos hablando. Entonces el primer punto de aquí precisamente es ecuaciones paramétricas para curvas. Esta es la parte C. Ok, aquí ya comienza la parte difícil. Al menos para mí se comienza un poco más complejo de explicar sobre todo. Pero igual, como ven, los apuntes son bastante precisos, entonces si algo no lo explico porque se me va o porque no me acuerdo bien, pues por favor, simplemente vean los apuntes que hay aquí, explícitamente están diciendo qué hacemos, ¿no? Entonces precisamente, ecuaciones en línea, que es la siguiente sesión. Entonces, aquí nos dan un ejemplo, ecuaciones en línea, Q0, Q1 y Qt, que es el... Entonces aquí la primero simboliza, pues nos da 1, menos 1, 2, 2, 1, 2, menos 1, 1, 3, menos 1, y aquí el Qt es realmente el punto de movimiento. Es el punto de movimiento, es esto. El punto de movimiento. Y si se dan cuenta, estas... Entonces nos está diciendo que la t es igual a 0 porque por ejemplo, es mientras que es 0, entonces los movimientos de la... Es igual a, por ejemplo, nos está diciendo que la t es igual a 0 si está Q0, los movimientos son constantes en la línea, o sea, la velocidad del movimiento en la línea es constante. Entonces está diciendo que esta t es igual a 0 si los movimientos de la línea son constantes. Eso está diciendo ahí. Entonces, entonces aquí la pregunta que nos da es, ¿cuál es la posición en el tiempo de t cuando q está en t? Que recordemos que es el punto de movimiento. Pues aquí nos dicen cómo hacerlo.
aquí nos dan los vectores, que es igual a Q por QT, como un vector en punto, recuerden, es igual a T, Q0 por Q1, que nos da igual a 1 a T, 1, 2, 2, 1, 3. 2, 1, 3. ¿Qué pasa aquí? Pues básicamente estamos haciendo eso. Es la lógica de aquí. Si se dan cuenta, 2, aquí está 2, 1, 3. Obviamente, pues aquí ya hay una inversa en los movimientos, en la matriz. Entonces recordemos que son sistemas lineales. Entonces obviamente aquí ya hay una operación un poco más compleja en ese sentido, que nos da igual a esto. Y aquí, por ejemplo, se ejemplifica. Entonces aquí nos lo están ejemplificando precisamente. Q0, Q1, que es esto. Y que esto es Q1 y Q0, que es la unión. Después aquí está Q0 y QT, que está aquí. Y esta es QT. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces significa que QT es igual a la X por T, que es igual a YT por ZT. ¿Qué significa esto? Pues lo que ya hemos hablado. Está diciendo que básicamente la variable constante está básicamente multiplicada por el T, que es el tiempo de movimiento, por Y también, con el movimiento, y Z también por el movimiento, que recordemos que es el espacio de movimiento. Está diciendo que es eso. O sea, básicamente las tres variables están siendo multiplicadas precisamente por la T. Eso está diciendo ahí. ¿Se dan cuenta? Aquí está precisamente. Vean, YT ahora se hace el sistema de ecuaciones lineales, si se dan cuenta. XT más 1 es igual a T por 2. YT menos 2 es igual a T. ZT menos 2 es igual a menos 3T o 3 negativo T. ¿Y eso qué es igual a esta lógica? Q0, QT igual a T, Q0, Q1. Esto es lo que se está analizando el sistema matricial. Entonces, esto es el sistema y esto es el sistema. Este es este sistema y este es este sistema. Y aquí igual, QT igual a Q0 a por esto, todo este sistema es aquí. Entonces lo que hacen aquí básicamente es eso mismo. La fórmula aquí lo que nos está diciendo es que básicamente en el sistema de ecuaciones de QT tiene que ser igual a Q0 más Q0 por Q1, que son dos vectores en el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, básicamente eso es lo que nos está diciendo. Como lo ven, es simplemente un análisis de precisamente lo que estamos hablando aquí. Es un ejemplo sencillo y pues es un tema que ya, por ejemplo, ya tuvieron que haber trabajado en álgebra lineal, generalmente. Ahora, la intersección de una recta en un plano. Aquí nos están dando un ejemplo muy útil, que la intersección, que es una aplicación precisamente porque este tema ya es un poco más, yo creo que para ejemplo, ¿no? ¿Qué es la intersección en un plano? Intersección en un plano. Entonces, considerando que el plano, está diciendo aquí, considerando que el plano X más 2Y más 4Z es igual a 7, ¿en qué línea se intersecta el plano Q0, Q1? Entonces aquí está Q0, Q1. Y aquí está el plano Q1. Y aquí básicamente se empieza a hacer la operación. Entonces Q0, 1, 2, 2. Que se dan cuenta, aquí está 2x, que esta es la ecuación. Si se dan cuenta, aquí está la ecuación. Igual. Entonces este sistema de ecuaciones que hay aquí da como resultado esto, menos 1 más menos 2 por nos da esto. Y ahora el segundo sistema, si se dan cuenta que es Q1 también, que es esto, por esta misma ecuación en el sistema lineal nos da como resultado esto. Entonces, ¿qué nos dice estos resultados? Precisamente, el resultado nos está diciendo que Q0 y Q1 son opuestos en el plano. ¿Qué son opuestos en el plano? ¿Qué significa eso? Que no se intersectan.
En general, cuando dicen que son opuestos en el plano, hay dos posibles, o que se intersectan o que no se intersectan. Generalmente, cuando, por ejemplo, se demuestra esto, estamos diciendo inmediatamente que no tienen por qué intersectarse. O sea, no hay razón del por qué se intersecten. Y pues hay un punto de referencia. Entonces, la ecuación aquí nos está diciendo precisamente, son opuestos en el plano. Eso nos dice, eso hacemos. Entonces, ¿qué es QT? Pues básicamente que este sistema de ecuaciones. ¿Dónde está QT? Y QT, ¿en que está en el plano? Sí, dice que QT, por ejemplo. Entonces aquí, básicamente, la misma ecuación que vemos aquí, que es igual al sistema de ecuaciones que se trabaja en estos, es igual a menos 8t más 11 más 7. Y aquí nos está dando que dónde está QT en el plano, que es lo más interesante. Pues básicamente, con este resultado, nos damos de cuenta que aquí está, y t es igual a menos 2 a 1 sobre 2, que ya vimos que está también en la parte matricial, que ya explicamos anteriormente. Está que Q está en un medio, que es igual a 0 de 5 medios y un medio. Eso nos está diciendo ahí. Entonces, básicamente, eso es la intersección de una recta de un plano, que es básicamente, ¿qué es lo que hacemos aquí? Básicamente es un análisis matricial de una ecuación lineal, donde lo que buscamos por referencia es precisamente la intersección en un plano. Como resultado no siempre nos tiene que decir que hay una intersección, como pasó aquí, pues son opuestos, entonces pues, no hay una intersección clara, entonces pues no siempre, ¿no? Pero en general lo que tienen que tener en cuenta muy desde el principio en este tipo de operaciones son las ecuaciones en línea, las ecuaciones lineales que vamos a utilizar aquí. Ahora, ecuaciones paramétricas generales, las ecuaciones paramétricas generales. Ya comenzamos en ecuaciones paramétricas, significa que ya estamos culminando esta temática en la primera parte, pero también comienza un poco lo más complejo de explicar. La cicloide. Entonces aquí nos están dando una cuestión o un ejercicio, ¿no? La posición X sobre el ángulo de Y sobre el ángulo del punto P es una función del ángulo que está en la rotación. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí está B, P, A. Entonces aquí hacemos algo muy parecido a lo que hicimos al principio de los ejercicios en general, que es OP es igual a OA, ya lo sabemos, OA esperar, que me he equivocado, de OA, de OP, Turu, OA, Turu, más AB, más BP, más BP, más BP, más BP, más AO. A lo que me refiero es que básicamente aquí lo que estamos haciendo simplemente lo que hacíamos simplemente al principio de todos los ejercicios en esta parte, los vectores, y es básicamente esto, los usos de los productos de cruz, longitudes y ángulos. Porque básicamente en el tema que estamos trabajando en este momento, aunque sea un cicloide, estamos trabajando simplemente un tema, la cuestión es un tema de longitud y de ángulos, o sea, lo plantean desde el principio porque que están buscando la posición del vector P en los ángulos X y Y del ángulo. Entonces nos damos cuenta que ya están hablando de ángulo, nos damos cuenta cuál es el sentido lógico que vamos a utilizar. El sentido lógico es precisamente esta fórmula. El vector O por el P es igual al vector A, el vector OA, el vector AB más el vector BP más el vector OA, que nos debe dar igual al ángulo, que nos debe igual a la variable, al vector variable del ángulo. Igual, y el 0, ¿qué significa el 0? Que pues obviamente de la referencia inicial, está diciendo que al final de todo esto nos tiene que dar, por lógica, el punto inicial, el punto de referencia, nos tiene que dar precisamente junto con el vector del ángulo.
¿no? Es el único requisito que nos da aquí la fórmula. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Entonces, ahora, ¿qué usamos aquí? Pues AB es igual a, aquí nos está diciendo que el AB precisamente, que es lo que nos faltaba, AB, es igual a el punto de referencia, o 0, y el AI al vector itinerante, obviamente. Está diciendo que es igual al vector. Entonces, BP es igual a BP, que es igual al vector itinerante, por el ángulo de una versión del ángulo en vertical, con verticalidad, básicamente. Nos está diciendo que el BP es igual al vector inclinante con un ángulo con verticalidad. Y el BP, que aquí lo que estamos haciendo básicamente es un análisis precisamente de estos, de lo que significan en esta ecuación, en lo que está pasando aquí, es igual a el vector del seno del ángulo es igual a vector del coseno del ángulo, ¿no? Que básicamente nos está diciendo esto, P, B, A, el ángulo. Eso nos está diciendo. Entonces nos puede estar diciendo que A, por un lado, es esto, o por un lado es esto. Eso nos está diciendo, ¿no? Y por ejemplo el P nos está diciendo literalmente que es esto. Y el OA0 nos está diciendo precisamente que es el punto de referencia con esto. Entonces, eso nos está diciendo en el plano. Y que eso es igual, y que el OP, que al final el OP es lo que estamos buscando, es lo que nos falta por reemplazar en el sistema de ecuaciones, el OP es igual a el A, que básicamente es el vector inclinante del ángulo, menos el A seno del ángulo a el ángulo al vector coseno del ángulo. Si se dan cuenta, es precisamente esto que estamos viendo aquí. La única diferencia es que hay otro vector y que esto es igual a al x del ángulo y esto es igual al y del ángulo. Básicamente toda la operación se buscaba precisamente de esto, que es lo que nos planteaban desde el principio. Entonces quiere decirnos que precisamente esta respuesta, que es el x del ángulo, es igual precisamente a es igual a ángulo menos a seno del ángulo, y nos están diciendo que y del ángulo es de hecho igual a menos a coseno del ángulo. Eso nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que esa es la respuesta. Eso es lo que estábamos buscando. Entonces, si vemos todo el análisis que hicimos nosotros para el reemplazamiento de la fórmula para que nos dé el resultado, tiene lógica. Y de aquí está evidenciado que estas son las respuestas. Así que, básicamente, estas partes de las curvas paramétricas tenemos que entender sobre todo y tener mucho cuidado con las ecuaciones lineales y sobre los sistemas de matrices que estamos trabajando nosotros. Pero sobre todo sobre todo el sistema de ecuaciones, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pues en general lo que sigue aquí, por ejemplo, también es lo mismo. Es un ejemplo que es el punto o la cúspide de la cicloide. Básicamente aquí nos dicen lo que tenemos que hacer. La unidad es igual a radio de A igual a 1. Entonces X es 0 y Y 0. Entonces X0 es igual a el ángulo menos el seno del ángulo, que nos damos cuenta que es precisamente esto que está aquí, por ejemplo. Y Y es igual a 1 menos el coseno del ángulo, que es precisamente lo que está aquí. Si nos damos cuenta, eso es lo que está bien. Seno del ángulo es igual a o casi igual o posible al ángulo por el ángulo más pequeño.
Y esto, el coseno del ángulo, pues es igual a 1. Básicamente nos está diciendo eso. Entonces aquí nos dicen, esto es el ángulo del seno del ángulo, punto. Eso significa que posiblemente es el ángulo por el ángulo más pequeño. Y aquí nos están diciendo que no, el coseno del ángulo puede ser completamente igual a 1. Entonces, ¿cuál es la mayor aproximación? Pues ahora vamos a utilizar algo que utilizamos en integral, sobre todo. Recordemos que pues, utilizamos teoremas, por ejemplo, el más importante del diferencial que se enseña es el hospital, o el hospital, como lo quieren llamar, y en el de integral es el de Taylor. Aquí obviamente pues hay teoremas importantes como el de Green, Brown y Stokes, entonces pues obviamente tiene sus diferencias, pero bueno, aquí vamos a utilizar la aproximación de integral de Taylor, o sea, la aproximación de Taylor. Entonces nos está diciendo que t por t el más pequeño, entonces pt es igual a f a función de 0 más t de f prima de 0 más t de t a la 2 sobre 2 f en función de tercer grado de 0 más acá. ¿Ven? Estamos utilizando la lógica de la integración. Aquí precisamente. Estamos utilizando la lógica de la integración y de la derivación, de hecho, hasta cierto punto, pero estamos utilizando la lógica de la derivación. Estamos utilizando la lógica de la derivación, que si se dan cuenta, esto lo convierte precisamente en lo que estábamos hablando aquí, en esta función de aquí. Entonces se expresa la idea en después de la fórmula y nos damos cuenta que x de 0 puede ser un sistema de ecuaciones lineales también. Es un sistema de que la aproximación nos da un sistema de ecuaciones lineales. Y de 0 y de 0. Y que nos dicen que x está así de y. Básicamente. Obviamente sabemos qué significa esto, entonces pues no tengo que explicarlo. Pero bueno, por si acaso. Y obviamente pues aquí nos está dando el resultado de que esto está, por ejemplo, de quiere decir que ¿esto qué quiere decir? Cuando se pone x y esto, significa que el ángulo está dado hacia el infinito. Básicamente eso quiere decir. Obviamente hay infinitos más grandes que otros y esto sí es necesario que lo entiendan pronto, pero lo que nos está diciendo es que al final el ángulo de x sobre y es dado al infinito. Y que en el análisis de esto al final nos da este sistema de ecuaciones que están aquí. Es igual a este sistema de ecuaciones que está aquí. Por ejemplo, podemos sacar y por eso, por ejemplo, podemos ver por lógica que por aproximación x y y, que básicamente a eso se refiere. Entonces, ahora, la velocidad y la aceleración. En tanto a velocidad y aceleración, tenemos que, obviamente, utilizamos las ecuaciones paramétricas, que aquí mismo están presentes. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona. Y básicamente estoy diciendo que xt, yt y zt, que ya nos damos cuenta que ya hay tres variables siempre representadas, como les dije al principio, tienen la posición en un punto de movimiento. Entonces el vector es un vector de posición y nos está diciendo que aquí precisamente el vector es r, la t igual a xt, yt y zt. Que eso es igual básicamente lo que estamos haciendo aquí. Y nos dimos cuenta que es lo primero que estamos haciendo, OP, y entonces OP es igual a R, a RT, que de hecho, si no estoy mal, es muy parecido precisamente a una función que vimos aquí al comienzo, que habla precisamente sobre la lógica que estamos utilizando en un vector de dos espacios. ¿Y dónde estás? Bueno, no podría hacer la excepción en este momento porque no me acuerdo, pero ya es algo que hemos hablado. Y entonces básicamente nos está diciendo que es esto, que el vector del movimiento es igual a RT, o sea, al vector, y que ese vector es igual a al xt, o sea, básicamente al vector de x en el punto de movimiento por por el vector de y, también el vector de y por el movimiento y el vector de z por el movimiento. Entonces un ejemplo del cicloide con un radio de movimiento 1 y con una unidad de velocidad está rt, el vector de movimiento que es r a la t y es igual a t menos seno de t de radio 1 y de coseno de menos coseno de t. Y entonces el vector de velocidad, como sabemos, se expresa de la siguiente manera. La velocidad del vector es igual a el vector, que es igual a dr, o sea, la derivación de radio, por la derivación del t, el tiempo.
que eso es igual a de x, de y y de z, que eso está de t, de t, de t, que esto básicamente es una derivada, si se dan cuenta, de x, de t, todo esto es de t. De hecho se puede simplificar muchas veces así, para no tener que expresarlo de esa manera. Ya depende de la notación de su libro de texto, de t. Entonces el ejemplo para el cicloide es, el vector es igual al radio, que es el 1, menos el coseno de t y seno de t. Que al final eso se convierte, t es igual a 0, da una conversación de que t es igual a 0, ¿no? Y que el vector de velocidad es igual a 0 también. Es un 0. ¿Qué significa cuando es un 0? Que no hay movimiento. Sencillo. No hay movimiento. Eso es en física y lo sabemos. ¿Qué significa cuando un vector de movimiento da igual a 0? Pues que no hay movimiento. Que está estático. Eso significa. Y entonces básicamente lo que hacemos aquí, nos dan por ejemplo, y nos dan una cosa que es muy cierta, que tenemos que tener en cuenta, y es que la velocidad es un escalar. Entonces aquí lo que hacemos es convertir la velocidad como un escalar a un vector. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues sabemos que la suma de un vector por un escalar tiene que darnos un vector. Eso es por una lógica. Eso es parte de la lógica de la física mecánica, que lo sabemos. Entonces la velocidad es igual a precisamente esto que hemos hablado, del coseno de t al cuadrado más el seno al cuadrado de t, que eso no es igual que mi raíz cuadrada. Y ahora la raíz cuadrada, lo que hacemos aquí es básicamente eso. Lo pasamos de raíz cuadrada y entonces pasamos a este sistema, hacemos este sistema de ecuaciones y al final, al simplificar la factorización que estamos haciendo, nos debe dar pues raíz cuadrada de 2 menos coseno de t. Y entonces ya sabemos eso. Esa es la velocidad escalar. Punto. Y entonces la aceleración de un vector. La aceleración, ¿qué sucede con la aceleración? Pues es muy sencillo. Existe aceleración negativa, aceleración positiva. En muchos casos la notación de la aceleración es negativa por conveniencia inmediata, porque pues va básicamente una aceleración positiva al final. Entonces es más cómodo para nosotros. Pero, por ejemplo, aquí nos dicen que la aceleración es igual a la t, que es igual a 0, al vector de a, que es igual a 0,1 en el vector. Significa que es un punto aquí. Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Que hacemos una derivada. O de b de t, en ese sentido, ya es una integral. b de t. Somos sinceros. De b de t, esto ya es una integral de la cicloide. Entonces sabemos que el cicloide, el vector del cicloide es la a, y que es un seno de t, coseno de t, y que eso al final dt, dr a dt no es igual a d del vector dr sobre dt. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es entender que la expresión en la cual nosotros vamos a utilizar, sobre todo la velocidad y la aceleración, por un lado tenemos que entender que la velocidad es vista como un escalar, ¿sí? La velocidad por sí misma es vista por un escalar. Entonces los sistemas de ecuaciones que vamos a utilizar son muy parecidos a lo que utilizamos en la física, y también pues lo que hacemos es volver la velocidad a una operación del vector más por escalar, pues nos da, o más escalar nos da a un vector. Entonces lo que hacemos es convertir la velocidad en un vector y precisamente darnos un sistema de ecuaciones que podamos resolver eficientemente. Y es eso precisamente lo que se trabaja aquí. Y por el otro lado, pues obviamente darnos cuenta de que la notación que utilizamos no puede descuidarse, porque precisamente la derivación del d vector r sobre dt no es igual en ningún momento a d del vector encerrado, como quieren verlo, dt, no es igual. Entonces tienen que cuidar esa notación, es importante, sobre todo para los exámenes. Ya esto sobre todo depende cómo pues sea la visión del profesor a la hora de hacer el análisis de precisamente esta información. Es importante que se tome con mucha precaución estos análisis y se tiene que tener en cuenta que al final lo que estamos haciendo, lo que hicimos por ejemplo en esta zona es básicamente temas de integración y diferenciación básica de un análisis y física, la lógica de la física. Entonces por esto es importante que cuando se llega al cálculo multivariado ya se tengan fundamentos esenciales en estas áreas.
Ahora, vámonos al siguiente tema, que ya nos quedan pocos de este tema, de esto para terminar. Como ya nos vimos la velocidad y la longitud del arco, que esto básicamente es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Aquí nos da un ejemplo de la cicloide. Esto ya es una integral definida, si nos damos cuenta. 2pi y a 0 raíz cuadrada de 2 menos coseno de menos 2 coseno de t. Entonces aquí sabemos que es un vector de unidad tangencial, que t es igual a al vector b sobre el vector b, que eso a veces también lo que significa es la velocidad. Entonces aquí nos dan la curva, que es básicamente delta del vector es casi o igual al vector por el delta de s. Delta de s es una expresión. Quiere decir que es una expresión más que utilizamos para, por ejemplo, reemplazar los factores. Y ya. Entonces aquí vemos la fórmula que está utilizando precisamente el vector de t de esto, ya lo conocemos. De t de s, que si dan cuenta que está aquí, de t de s. De dr de s, de s de t. Aquí se invierte precisamente la operación del punto cruz. Recordemos esas partes que son importantes. Que es un análisis que se tiene que hacer. Que es igual al vector de ds de t. Y al final de esta operación, todo esto nos da al final el vector de la velocidad. Y que la velocidad al final se puede analizar también de otras maneras, como por ejemplo sabiendo si la dirección es tangencial, la trayectoria del vector de t tiene un largo, o tiene una altura, o tiene una distancia, o tiene un sentido, básicamente, tiene una dirección. O sea, la trayectoria, la dirección del vector de t es una trayectoria tangencial, y la velocidad es igual a ds de t, que es lo que está aquí. Por eso, vector de t de s de t es igual a la velocidad. Eso está diciendo ahí. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es básicamente ver cómo precisamente se diagrama esto que vimos aquí. Y entonces los límites, obviamente los límites se analizan de manera sencilla, porque pues esto ya se sabe cómo se analizar. Los límites son delta de t es igual a 0, entonces quiere decir que de vector de r de t es igual a t de s de t. Quiere decir que los límites que tienen, los límites del delta de t dan hacia 0. ¿Y eso qué significa? Pues que al final esto es igual, que los límites son 0. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente por este análisis de aquí. Nos damos cuenta, ddr está por los límites de 0. Entonces, como sabemos que eso es así, precisamente este sistema de ecuaciones que está aquí planteado es igual. Entonces, este sistema de ecuaciones que está aquí planteado, es igual. A eso me refiero. Y al final eso es lo que se está analizando aquí. Si se dan cuenta, delta de s, delta de t es parecido a la velocidad o igual a la velocidad, y delta del vector sobre delta de t es igual a al vector sobre ds de t. Y eso es el final de esta parte. Ahora vamos a hablar, dejar de hablar de este análisis, que sí fue un poco extenso, y nos vamos a centrar en uno que es más extenso aún, de hecho, que es la segunda ley de Kepler. Sobre todo sabemos que Kepler, sobre todo es utilizado en la física, ya en áreas un poco más de la mecánica, del segundo grado de mecánica. Obviamente, esto es un poco más complejo, pero lo que nos dicen al final es que la explicación de Newton que se usa en la fórmula para la atracción gravitacional, o sea, las leyes de Kepler sobre todo están basadas para la atracción gravitacional, y están sobre todo expresadas en términos de vectores, como todo en la física clásica general, y la mecánica clásica está expresada en vectores. Entonces aquí, por ejemplo, este diagrama, nos damos cuenta precisamente delta de r es igual a el vector b del delta de t. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. El área es igual a 1/2 sobre el vector por la cruz del delta del vector, que es casi igual a 1/2, que es el vector por el otro vector del delta de t. Entonces, ¿qué hacemos aquí?
pues básicamente hacemos la operación con el delta de t más pequeño que tenemos. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de un análisis precisamente que está aquí del cuerpo libre. Entonces la ley nos dice que los vectores en el punto cruzados son iguales a constantes. Entonces, al saber esto, sabemos que el plano de movimiento que están contenidos en R y B tiene que ser así. Entonces la dirección del vector cruzado del vector es igual al movimiento, al plano de movimiento normal. Y esto es importante aclararlo, porque básicamente lo que nos está diciendo es que es física mecánica clásica. Nos está diciendo que la ley de Kepler y la atracción gravitacional son constantes. En primer lugar, quiere decir que su valor no cambia, sino que se mantiene. Y segundo, nos está diciendo que es un movimiento en el plano normal. O sea, no es un marco irregular ni nada más. Quiere decir que nos mantenemos en el de lo que es una constante por medio de este análisis. Y al final, lo que nos dice la segunda ley de Kepler en este sentido es que si el vector por el punto cruzado del vector es igual a un vector de la constante, podemos hacer un proceso en el cual dt es d de dtt, o sea, una operación ya aquí de cálculo, debe ser igualado a 0. Y como son constantes, es posible igualarlos a 0 precisamente. Entonces nos dice que al ser vectores constantes, podemos igualarlos a 0, y que al igualarlos por 0 lo que hacemos es, por medio de este proceso de integración, lo que hacemos es básicamente hacer los puntos cruzados. Si ven, es lo mismo que hemos trabajado al principio. Muchos puntos cruzados. Muchos puntos cruzados. Puntos cruzados. Puntos cruzados. ¿Ven? Básicamente toda esta temática es punto cruzado. ¿Y qué nos da eso? Básicamente, pues la fórmula final, que es el vector cruzado por el vector cruzado más el vector cruzado por el A cruzado, que es el vector nuevo que se creó, también nos tiene que dar una igualación a 0. ¿Por qué? Porque es constante, recordemos. Entonces, la mayor parte de las leyes en la mecánica clásica sabemos que cuando son vectores constantes, podríamos igualarlos a 0. Normalmente siempre hacemos la operación igualándolo a 0, y después vemos si las irregularidades no nos permite llegar a esta conclusión. Pero en la mayor parte de los casos sí. Entonces, por eso es que siempre se comenta. Entonces, aquí lo que hacemos es básicamente la regla del producto. Entonces nos dice que para dt, vector de A por vector B es también igual a dt por vector cruzado de t. Entonces nos está diciendo que al final los puntos cruzados por la regla del producto podría ser igual a una multiplicación de vectores. Entonces nos está diciendo que el punto cruzado al final por la regla del producto aquí, podríamos pasarlo a una multiplicación de vectores, que es mucho más sencilla. O sea, se hizo una simplificación en este problema. Y que eso, precisamente como sabemos que el vector da igual a 0, lo igualamos a 0, y que el vector de R, el punto cruzado del vector de A, también nos da 0, y que al final estos son los dos vectores que están, nos dice que básicamente la fuerza gravitacional está regida por el vector de R. ¿Sí? Nos está diciendo que está regida por el vector de R. Entonces aquí básicamente nos dice, si lograste igualar el vector B por el punto cruzado del vector B y se iguala a 0, y el vector de R por el punto cruzado del vector A también se iguala a 0, y el vector A y el vector B están paralelos entre sí, ¿qué significa? Pues muy sencillamente que la fuerza gravitacional está sobre todo dirigida por el vector R, por el vector principal. Y eso dice la ley de Kepler. Obviamente simplifiqué muchos conceptos de la ley de Kepler porque, en primer lugar, esto se debe enseñar de manera mucho más extensa, porque es mucho más largo y complejo, y porque obviamente pues es un tema que se tiene que tener con mucho más cuidado en tanto a algunas implicaciones de lo que es la física, y pues algunas explicaciones un poco más teóricas de también cómo funciona la ley de gravedad. Pero pues claramente, como dije desde el comienzo, esto es más bien una iniciación, entonces no me voy a atrever a hacer un alter tan grande
a ninguno de estos términos, porque si ven, en la mayor parte lo único que hice fue aseverar algunos conceptos que ya habíamos visto con anterioridad, y los que no, pues simplemente mencionarlos y darles como una idea de cómo funciona. Pero en ningún momento me he centrado en hacer un análisis muy profundo de esto, precisamente porque no es necesario, en mi objetivo metodológico también, y porque pues se demoraría un siglo. Entonces, el ejercicio de este ahora es este, que es un cálculo vectorial de curvas con la segunda ley de Kepler. Tirirín, aquí está, y aquí está esta parte. Aquí está la respuesta. Obviamente esto es un análisis importante. Te recomiendo que esto lo analicen con mucho cuidado, demasiado cuidado. Sufrí mucho haciendo esto, demasiado. Y este es el resultado final. Este sistema de ecuaciones, que si se dan cuenta, este es el resultado. Entonces, analícenlo, revísenlo, y este si pudiera haber tenido que explicar, no lo voy a hacer. Sin embargo, pues en posibilidad de que algún día lo haga. Pero como saben, esto al final es solamente para remover los conceptos. Sé que al final toqué el tema de Kepler, que fue un tema muy profundo, pero sé que con un poco de investigación y con lo que ya tienen, es muy seguramente lo pueden hacer en un tiempo bastante aceptable. Entonces, pues ya acabamos de cerrar la primera parte. Ahora vamos a las derivadas parciales y vamos a tocar los últimos temas que normalmente se tocan en el cálculo multivariado en una carrera de ingeniería.